Amados hermanos y hermanas, hoy tengo el inmenso privilegio de abrir este servicio. Y como todos ustedes, anhelo que el Señor nos permita entrar juntos a ese lugar santísimo que es la presencia de Dios. En Isaías 49, el verso 13, dice: Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Dios ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. El Señor dice que toda la creación lo alabe a Él, porque Él se ha acordado de su pueblo. Seguramente muchos de ustedes en sus casas pueden decir amén, porque han sentido el abrazo del Señor, el perdón del Señor y una comunión íntima con Él aún durante este tiempo de prueba que nos ha tocado vivir. Y tenemos la certeza que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. En el verso 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Qué precioso! Nuestro Padre y nuestro Señor nos dice que jamás se olvidará de nosotros. Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y en el verso 18, en la parte B, finalmente dice el Señor: vivo yo, dice el Señor, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos promete estar con nosotros durante esta prueba. Nos dice que no se ha olvidado ni de ti ni de mí, y nos promete vestirnos como esa novia sin mancha para Él. Él nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos, tiene cuidado de nosotros y hemos sido creados por Él. Por lo tanto, sus alabanzas publicaremos esta mañana. Jesucristo prometió nunca dejarme, mi eterno compañero vencerá. En las luchas y las pruebas yo siento su amor. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Se mueve en mí, se mueve en mí. Aleluya, el Señor se mueve en mí. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Se mueve en mí, se mueve en mí. Aleluya, el Señor se mueve en mí. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Se mueve en mí, se mueve en mí. Aleluya, el Señor se mueve en mí. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Se mueve en mí, se mueve en mí. Aleluya, el Señor se mueve en mí. Aleluya, Señor. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y nos cogemos de esa promesa, Padre. Permítanos entrar a tu presencia, Señor, en esta mañana y poder cantar un cántico nuevo, una alabanza para ti, Señor. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. Al probar y al ver el más dulce amor que vive a mi ser, y sin vergüenza estoy. Tu
presencia, Dios. Bienvenido Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia, Dios. Tu fuego es lo que anhelo en mi ser. Satúranos con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Quiero habitar todo tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Bienvenido Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia, Dios. Tu fuego es lo que anhelo en mi ser. Satúranos con tu presencia, Dios. Tu presencia, gracias Señor Jesús por tu presencia. Llévanos a ese lugar santísimo, Señor, para poder contemplar tu hermosura, tu majestad, y poder cantarte un cántico nuevo, una alabanza que salga de lo más profundo de nuestro ser. Te cantamos con todo nuestro corazón, Rey de Reyes y Señor de Señores. Al alto y sublime que habita en la eternidad, su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, toda la gloria y el honor, la alabanza y todo el poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Buenos días, hermanos. Qué bueno estar nuevamente en el servicio principal de la congregación.
muy feliz de haber participado de la primera parte. Hemos elevado unas alabanzas a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y yo sé que en lo profundo de nuestro corazón sentimos que es lo mejor que podemos dar a nuestro Padre. Alabarlo, exaltarlo y, como dice su palabra, santificar su santo nombre. Bien, ahora viene la segunda parte. Vamos a compartir una palabra que el Señor nos envía, porque sabemos que después de haber estado en lugar santo, después que la alabanza subió como un olor fragante, ya el Señor nos permite entrar a su lugar santísimo, y es donde ahí viene su palabra. El Señor puso en mi corazón un sentir que lo vengo sintiendo de hace mucho tiempo, porque ahora que estamos ya como más de 4 meses en este aislamiento social, y bueno, el Señor ha permitido también que estemos ahora comunicados con los hermanos a través de las redes, a través de nuestras plataformas virtuales que están permitiendo que estemos en contacto. La palabra de Dios nos dice que desde un principio Dios es el que creó la política. Todos sabemos que usó a Abraham cuando Abraham vivía en una tierra pagana, de una nación idólatra. Lo sacó de esa tierra pagana, idólatra, y lo llevó a reconocer la tierra prometida, ¿no? Entonces es una historia que está escrita en la Biblia, está en el libro de Génesis. Entonces, ahí viene el principio, por decirlo así, de la política. ¿Por qué? Porque de un hombre, o sea, de una familia, de un matrimonio, Dios tuvo una descendencia preciosa, tuvo Sara y Abraham tuvieron a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a sus 12 hijos, y ellos, cuando eran como algo de 70, en entonces se generó una situación muy difícil, o sea, una hambruna casi en toda la tierra por falta de alimentos, y de ahí lo sacó, o sea, todo Dios previsto, mandó primeramente a uno de los hijos de Jacob, a José, y después descendieron 70 personas, o sea, los hijos de Jacob con sus esposas y sus niños descendieron a Egipto, alrededor de 70 personas. Tuvieron que pasar 430 años y Dios ya no liberó 70, sacó de la tierra de esclavitud a casi 3 millones de habitantes. Entonces, pueden imaginarse que de un matrimonio Dios logró hacer al final una nación, y así se formó la nación de Israel. Y todos sabemos cuando ellos salieron de Egipto, a los 3 meses, con señales prodigiosas, con un juicio increíble al imperio egipcio, salieron, y a los 3 meses, pese a haber visto maravillas, toda esa nueva nación, se enfrascaron en problemas serios, comenzaron a dudar, y la coyuntura que comenzaron a soportar en esos momentos, habiendo visto hechos, pero verdaderamente que nunca más se han vuelto a repetir en la historia, que abrió Dios para liberarnos el Mar Rojo, y ellos con sus ojos vieron cómo Dios destruyó a la nación que los sometía, ¿no? A unos gobernantes crueles, porque tener 430 años de esclavitud es bien difícil de entender en estos tiempos, pero así fue esa historia. A los 3 meses de haberlos sacado, Dios tuvo que pararlos, ¿no? Porque era necesario que ese pueblo tenga leyes para vivir. Y así fue usado Moisés, subió al monte Sinaí, Dios le dio los 10 mandamientos, y después Dios, cuando se construyó el tabernáculo, comenzaron a darle todas las leyes que están escritas en la Biblia, del libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces, como podemos ver, Dios le dio leyes, le puso un líder, o sea, una autoridad, que fue Moisés. Moisés se cansó de poder manejar, y Dios le dijo, no, ahora nombra 70 personas. Entonces, ahí podemos vernos que definitivamente Dios pone las autoridades, los líderes, ¿no? Que el pueblo, y no solamente líderes, sino sus leyes, sus estatutos y sus mandamientos. Entonces, así se forman las naciones. Y hoy día nosotros estamos en Perú, estamos próximos a un año casi de celebrarse el bicentenario
y estamos a puertas de una vez más, vamos a celebrar los 199 años de nuestra independencia, de nuestra libertad, también de un imperio en el cual nos sometió al antiguo Perú, y gracias al Señor lo hemos liberado, pero hoy día somos una nación que por su misericordia del Señor existe, y aún con todos los problemas que estamos viviendo y con los problemas que hemos pasado, esta nación sigue subsistiendo por una simple razón, porque nuestra nación tiene un porcentaje considerable del pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que conoce sus leyes, sus estatutos. Hay un salmo precioso, es el Salmo 33, versículo 12, que dice: bienaventurada nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, por causa de ese pueblo, Dios ha establecido también en nuestro país gobernantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de política, a veces tenemos juicios encontrados, opiniones encontradas, y muchas veces no sabemos qué hacer. Parece que nuestra opinión quiere prevalecer sobre otra, y en esa discusión nos encontramos siempre los hombres. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿No? Vamos a leer el libro de Romanos, en el capítulo 13, vamos a leer 7 versículos, del 1 al 7, para poder entender y para podernos enfocar en este compartir de su palabra. Dice la Biblia, Romanos 13, versículos 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo: pagar a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, esto es una palabra que está escrita en la palabra y que todo cristiano lo debe saber. Y sabemos, o sea, en verdad, casi todos los cristianos crecidos sabemos de esta porción, que es muy importante. Entonces, Dios reclama que nos sujetemos al principio de autoridad, pero no reclama que nos sujetemos sin juicio crítico a todo gobernante que se sienta en el sillón de la autoridad. En Romanos 13 ha sido para muchos una barrera infranqueable para poder presentar posiciones críticas ante el gobierno, para enfrentarse a decisiones de organismos públicos, para tener una participación política responsable o para introducirse siquiera en los caminos de la política. El razonamiento es: tenemos el mandato de someternos a los gobernantes, porque esos gobernantes, sean buenos o malos, corruptos o no, violentos o no, respetuosos de los derechos humanos o no, justos o injustos, han sido establecidos por Dios y hay que someterse a ellos, porque si nos enfrentamos, nos estamos resistiendo a lo establecido por Dios y acarreamos condenación. Lo cierto es que en algunos casos, cuando el gobernante de turno abuse de su poder para imponer la injusticia y la arbitrariedad, esa forma de pensar choca insoportablemente con nuestra fe. Y esto nos crea un problema de conciencia. Ese es el primer punto que vamos a ver después de haber leído, porque es como un resumen. Entonces, los problemas de conciencia, dice, debemos quedarnos de brazos cruzados frente a las violaciones de libertades democráticas fundamentales por parte del gobernante. Muchos hermanos siguen diciendo que sí, que eso está en las manos de Dios y no nos toca a nosotros cuestionarlo. Pero claro, cuando esas violaciones afectan a la libertad para predicar el Evangelio, entonces tenemos un problema. Y muchos hermanos entienden entonces que Romanos tiene excepciones y apelan a Hechos 5:29. Acá hay una porción muy importante porque eso genera, pues dice, esta porción dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces hay dos porciones en la palabra que aparentemente como que se pueden contradecir. Sin embargo, cuando reconocemos excepciones surge un problema. ¿Dónde situamos el límite?
nos quedamos tan tranquilos diciendo que impedir la predicación del Evangelio es una excepción, pero no lo es el asesinato de civiles, las humillaciones, las violaciones, la corrupción. ¿Acaso le repugna menos a Dios? Y tenemos otro problema. ¿A qué autoridad hay que obedecer? Porque hay situaciones en las que no es fácil decidirlo. Por ejemplo, nosotros que estamos próximos a celebrar nuestro bicentenario de nuestra independencia, se están haciendo desde ya muchos preparativos, hay muchas cosas, porque esto nos remonta a que en el siglo XIX nosotros fuimos dominados por los virreyes de España, que eran, se puede decir, autoridades que puso el reino de España en nuestro país, ¿no? Entonces, y nosotros sabemos que hubo una lucha emancipadora, hubo una lucha en esa época. Entonces, ¿qué podemos decir, no? Que los cristianos que participaron activamente en las insurrecciones independentistas eran rebeldes, no se sometieron a las autoridades, porque, ojo, nosotros sabemos por la historia de nuestro país que muchos cristianos, más aún, nosotros tenemos una linda estrofa de nuestro himno nacional que habla sobre el rey de Jacob. ¿Estos serían insurrectos, considerados rebeldes al gobierno? Entonces, es una pregunta, ¿no? Pero si hablamos ahora de la actualidad, ¿acaso el gobierno venezolano no ha sido establecido por Dios? Y el de Nicaragua y Cuba, donde los hermanos venezolanos, nicaragüenses y cubanos se someten a arbitrariedades e injusticias de sus líderes políticos. Es aquí donde la cosa se complica. Sin embargo, ir al texto original de Romanos nos puede ayudar. Ya vemos, en esta primera parte, como que nosotros siempre tenemos una lucha de conciencia, porque es así, o sea, nosotros tenemos ya un corazón no endurecido, sino somos sensibles a las situaciones que pasan. Hoy día tenemos una cosa muy objetiva, lo que vemos todos los días. A mí, la verdad que me duele, o sea, siento en mi corazón como una cosa que muchas veces no se puede escribir por lo que pasa en el gobierno de Venezuela, ¿no? Tenemos toda Latinoamérica está prácticamente alberga a los migrantes venezolanos que han venido saliendo de una nación donde prácticamente no hay justicia, hay una injusticia total, hay una carencia increíble, un país que después de haber sido un país rico en petróleo hoy día no tiene ni gasolina, no tiene ni alimentos, es increíble, y a mí genera una reacción tremenda. ¿Cómo es posible? Yo oro por ese pueblo, por hermanos. Yo veo cuando antes del COVID viajaba por todo el Perú, veía con mucha tristeza, se me rompía el corazón de ver a los venezolanos en las carreteras, o sea, mujeres embarazadas, he visto hasta ancianos caminando en las carreteras, y yo digo, Señor, ¿cómo permites todavía ese gobierno? ¿No? ¿Cómo puedes permitir ese gobierno? No lo puedes sacar, tu palabra dice que vamos a ver más adelante que hay una porción que habla sobre este asunto, ¿no? El punto 2 es, ¿qué enseña realmente Romanos 3? Textualmente, todos sabemos que el Nuevo Testamento es escrito en idioma griego, ha sido traducido al español y a todos los diferentes idiomas del mundo, ¿no? Dice, cuando ahí habla de autoridades superiores y autoridad, el término que utiliza es exousia, que es una palabra en griego, y ese término no describe a la persona, al gobernante que ejerce la autoridad, sino a la institución de la autoridad. Lo vemos más claro si nos fijamos en otros textos que incluyen la misma palabra. En Romanos 9:21, parafraseando dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro. Y aquí aparece otra vez la palabra exousia, que se traduce en este lugar como potestad, confirmando que este concepto de autoridad se refiere a una capacidad de gobierno, no a la persona concreta lo que ejerce. Resumiendo, en verdad, no es, hoy día tenemos, o sea, el someterse no es, por ejemplo, al presidente que tenemos hoy día en este momento, al ingeniero Martín Vizcarra, sino es a la autoridad que él representa. Y nosotros tenemos que temer a la autoridad, o sea, a la presidencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que tiene una ley, tiene una constitución, como todos los países que viven en democracia, tienen que sujetarse a leyes. Entonces acá,
esta porción es muy importante conocerla para no caer en contradicciones. Las autoridades de lo que habla Romanos 3 no son personas concretas, sino instancias de gobierno. De hecho, hace una distinción entre los cargos y las personas que los ocupan cuando habla seguidamente de esta persona. No usa el término sucia, sino arjonte, magistrado, literalmente gobernante. Podemos así comprender Romanos 13:1 en esos términos. Sométase toda persona a las instituciones superiores de autoridad, porque no hay institución de autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. O sea, no es el gobernante, sino es la institución, o sea, es la presidencia de la República, que está representada por un hombre, es obvio, ¿no? Entonces, podemos comprender acá, dice, Dios estableció la existencia de la autoridad humana como un elemento de limitación de los efectos descontrolados del pecado. En ausencia de un principio de autoridad, los más poderosos aplastarían sin limitación a los más débiles, y por eso Dios estableció el elemento de la autoridad. La autoridad como institución es pues una instancia para poner límites al ejercicio incontrolado del poder. Y hoy día vemos, o sea, nuestra nación, por la misericordia de Dios, como le hice un comentario hace un momento atrás, y siempre comparto, nosotros somos una nación que ha tenido un crecimiento macroeconómico hace casi 30 años atrás. Y por esa situación en la cual económicamente está nuestro país, por lo menos todavía no vemos una crisis. Imagínense lo que está pasando a nuestro hermano ahí de Venezuela, o en Cuba, o en Nicaragua, o en El Salvador. Yo creo que con esta enseñanza que nos da la palabra, ahora sí sabemos que Romano dice que es la autoridad, o sea, es la institución, en este caso de la presidencia de la República, así como nuestro país está gobernado por 4 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder electoral y el ministerio público, ¿no? Son los 4 poderes y mucho se habla de la independencia, ¿no? Si bien es cierto, todos están sujetos a la Constitución, pero en verdad los 4 estamentos, los 4 poderes representan la institución del país, ¿no? Y no interesa los que están ahí, sino es la autoridad que representa. Bien, con esta segunda declaración vamos a pasar a la tercera. Entonces acá dice, ¿acaso no es Dios quien quita y pone reyes? Acá hay una historia muy linda que está en el libro de Daniel, ¿no? 2:21 dice que muchos usan a su conveniencia en cada elección para sustentar su autoridad. Una vez resulta ganador, nos dice: Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Esta porción está en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Y todos sabemos que este contexto en el cual el profeta Daniel escribió es porque él estuvo cautivo, estuvo en un imperio, en el imperio babilónico, sometido a peores escenarios que en los cuales nosotros vivimos, ¿no? ¿Pero qué? Porque acá podemos ver en esta historia de Daniel que él fue, se puede decir, un hombre que estuvo en cautividad, y este hombre vio, porque normalmente era, se puede decir, un príncipe que representaba a una nación, pero un príncipe justo, piadoso, y Dios se le reveló a este gran hombre, a Daniel, y pudo establecer en un imperio que de repente no estaba siendo gobernado por Dios, que vio cómo es que es Dios Todopoderoso, quitó reyes por otro rey. Ahí se ve la soberanía completa. Entonces, a la luz de lo anterior, muchos sugieren que todo lo que ocurre es la voluntad perfecta de Dios, o que todos los líderes políticos, por muy corruptos o malos que sean, han sido puestos por Dios. Sin embargo, no es correcto decir que Dios pone a todos los presidentes que existen actualmente en el mundo, porque entonces, ¿qué caso tendría hacer elecciones, o para qué serviría el libre albedrío si Dios tomara la decisión por nosotros? Hoy día, una gran mayoría de países normalmente que están en Occidente son países democráticos, que eligen sus autoridades. Y sabe, o sea, también hay una porción en la palabra de Dios, es que cuando el pueblo de Israel reclamaba un rey
un rey, se habían cansado de que eran gobernados por jueces. Dios estableció un rey para su pueblo de Israel. Eso está en el libro de Samuel, en los libros de los jueces. Y podemos ver que en esta historia Dios concedió la petición del corazón del pueblo y les puso rey, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente pasa en las democracias, porque hay todo un periodo que se define para los determinados gobiernos y cada cierto periodo se hacen las elecciones para elegir las autoridades. Es más, por lo que si Dios pusiera a todos los presidentes y líderes del mundo, ¿acaso usted cree que Dios pudo poner a Adolf Hitler en el gobierno de Alemania? Todos sabemos esa historia, ¿no? Es muy, muy dolorosa. Todos conocemos la historia y pasado de estos hombres, y decir que Dios pone a todos por su voluntad no tiene sentido. La verdad es que Daniel 2.21 dice: Daniel 2.21 ha sido descontextualizado gravemente, pues no es cierto que Dios pone a todos los presidentes o líderes o reyes del mundo. Este versículo ciertamente dice: Dios quita y pone reyes. Pero el versículo nunca dice: Dios quita a todos los reyes y pone a todos los otros reyes. No debemos leer letras donde no los hay. Y acá sabemos perfectamente. Acá sí nos está mostrando el Señor cómo es que debemos ver el texto originalmente. No es que todos los reyes, dice Dios quita y pone a reyes. No dice a todos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver. Por eso que se acuerdan del imperio egipcio que prácticamente sometió al pueblo hebreo. El pueblo babilónico igual sometió, los tuvieron cautivos. El imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. ¿Y existen esos gobernantes? Existen, desaparecieron. ¿Por qué? Porque definitivamente Dios está bajo control. Ahora, también dice la palabra, está en el libro de Samuel, ¿no? Es verdad que Dios quitó a algunos reyes, lo dice la Biblia. Sabemos que Dios, puso a Saúl, usó a Samuel para levantar al rey Saúl, el primer rey de Israel, pero después lo sacó. Y todos sabemos los motivos por los cuales lo sacó a Saúl. Una simple desobediencia, un acto de desobediencia, un acto de rebeldía a la autoridad de Dios. Prácticamente este hombre terminó su gobierno, su reinado. Y Dios se buscó otro rey conforme a su corazón y puso a Daniel. Y todos sabemos, la historia habla de Daniel, un joven de 17 años, 18 años, ya fue se fue ungido como rey, pero él nunca usurpó en el tiempo que vivió el rey Saúl para ser rey. Al contrario, su historia, la historia de David, nos enseña mucho, amados hermanos, porque fue un rey justo. Vos dice la palabra que tiene un corazón conforme al de Dios. Él decía: no voy a tocar a un ungido de Dios. Se sabía reconocer porque él estaba vivo. Dios lo había sacado efectivamente a Saúl, pero no podía tener bicefalía en el rey en su nación, la nación que no podía tener dos reyes simultáneamente, porque sabía perfectamente. Y el rey David sabía de eso, porque era un hombre joven. Ese es uno de los ejemplos lindos en la palabra de Dios, como el que se somete. Aún cuando el rey Saúl era un rey prácticamente ya desquiciado, se volvió sus actos demostraban actitudes diabólicas, ¿no? Quería matar, expuso a su familia. Bueno, nos podríamos extender, pero acá tenemos un primer ejemplo. Entonces, asumir que Dios puso a los malos y perversos reyes de Israel es un error. Los perversos reyes de Israel son la consecuencia de la forma de vivir del pueblo de Israel. Nosotros, a través del libro de los reyes y los libros de crónicas que están escritos en la Biblia, la gran mayoría de reyes, de Israel y de Judá, no fueron aceptables para los pueblos de Dios. No los eligió Dios. Dios asumieron una actitud y la gran mayoría fueron reyes malos. Entonces, por esa situación, ¿qué pasó? Dios puso final al reinado de Israel. Puso fin en el gobierno de Sedequías, y hasta el día de hoy ellos no tienen un rey. No tienen un rey físico establecido. Entonces,
tampoco podemos decir que Hitler o presidentes malvados, el actual presidente de Venezuela, siguen estando en el poder por la voluntad de Dios. Pues no todo lo que sucede en este mundo sucede por la voluntad de Dios. Una cosa es su voluntad permisiva y otra muy diferente es su voluntad perfecta. La voluntad permisiva de Dios es esa voluntad en la cual Dios no decreta lo que ocurre ni tampoco es su voluntad que suceda, ya que la misma no está de acuerdo con su ley. Sin embargo, Dios permite que el hombre se rebele contra él, permitiendo a las personas que hagan cosas tales como mentir, robar, etc. Acá tenemos un pasaje en el libro de Jeremías 19:5, dice: y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Eso hicieron los reyes de Israel. ¿Ustedes creen que Dios puede poner un rey para que haga esas cosas? Pero es la voluntad permisiva. Entonces hay la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Esa era la voluntad permisiva. También tenemos en Lucas 8:32 un pasaje, es una historia, nos habla de ese mismo principio. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Acá, por ejemplo, hay gente que le pidió cuando Dios estaba echando a los demonios, ¿no? Le rogaron y Dios permitió. O sea, eso se llama la voluntad permisiva, para que los demonios entren en el hato de cerdo, ¿no? Dios siempre es respetuoso, responsable de las decisiones de los malos y perversos. Solo así puede juzgarlos responsablemente de sus actos. Dios siempre es respetuoso, aún de las decisiones de los malos y perversos. Solo así puede juzgarlos responsablemente de sus actos. De lo contrario, Dios mismo sería responsable de las consecuencias de las malas decisiones. En Romanos 1, en el capítulo 1, versículo 22-23 dice: nos muestra la triste realidad del ser humano. Profesando, dice, ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso mismo, Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen y lleven las consecuencias positivas o negativas de sus propios actos. Acá Dios nos muestra, se puede decir, la radiografía del mundo actual, en esta porción de Romanos. Pues este capítulo 1 es precioso. ¿Por qué? Porque la creación, o sea, la obra de Dios en el universo, se hace notoria a través de lo que hizo. Pero los hombres no quieren reconocer que es una obra de Dios. ¿Y qué sucede con esos hombres? Dios los entrega, como dice, les hace una mente reprobada y no tienen idea. Por eso que vivimos en un mundo como el que estamos viviendo hoy día. Entonces, vamos a ver si esa es la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad perfecta? Y ese es el anhelo del pueblo de Dios, del pueblo que conoce un Dios que es santo, 3 veces santo, es perfecto, es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Entonces, por eso es necesario que ahora debemos anhelar. A eso avanzamos. Ese es nuestro objetivo, a vivir en un gobierno de justicia. Y eso solamente se alcanzará en un gobierno de nuestro Salvador, que vino como primera vez como un niño, se hizo carne. Todos sabemos cómo terminó el Salvador del mundo, el Mesías, para que ahora regrese con gloria. Pero ya no va a regresar como estuvo la primera vez. Y dice en Isaías 11, del 1 al 9, vamos a leer brevemente, cuál es la voluntad perfecta de un gobernante que Dios va a poner al mundo, a la tierra. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni admirará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y admirará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el lobo, la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará,
la vaca y la osa pasarán, sus pies se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren. Acá nos describe el Señor nuestro futuro cercano, de ese gobernante perfecto que el mundo va a tener dentro de poco. Y esto es por todo eso nosotros trabajamos como siervos del Dios Altísimo. Y no dejaremos de trabajar hasta que esto sea realidad, porque esto es una profecía que se va a cumplir dentro de poco. Ningún gobernante humano representará jamás esa voluntad perfecta. Mientras tanto, Dios nos ha dado la oportunidad de elegir a lo que queremos y Él respeta nuestras decisiones. Muchas veces tomamos decisiones que no van de acuerdo con su voluntad, pero Él permite que experimentemos las consecuencias porque no nos ha dado la oportunidad de la libre voluntad. Cabe mencionar que Dios no escogió específicamente a todos los reyes del pueblo de Israel, pero sí permitió que todos los reyes reinaran sobre Israel, a veces para juicio o desencadenar su justo castigo sobre una nación que le había dado la espalda. Entonces, amados hermanos, esa es la importancia de conocer las Escrituras para saber qué significa, qué dice el Señor a través de su palabra, cuál es la voluntad permisiva, cuál es la voluntad perfecta de Dios, y acerca sobre el sometimiento a la autoridad, o sea, el respeto, ¿no? Entonces, quiero terminar haciendo un pequeño resumen sobre lo que hemos hablado. Entonces, no hay un gobierno perfecto, es una verdad. Los gobernantes, o sea, son hombres comunes que pueden fallar, y eso lo hemos visto nosotros. Pero es mejor un gobierno imperfecto que no tener un gobierno alguno. Eso sí es verdad. O sea, es preferible tener un gobierno que no tener alguno. ¿Por qué? La anarquía es algo que nunca debemos aspirar ni considerar. Porque la anarquía sí es peligrosa. Porque todos estos imperios que no han conocido a Dios, no han tenido temor de Dios, son peligrosos. Por lo menos nosotros en nuestra nación. Hace unos días atrás hemos visto cómo el presidente tomó el juramento a unos nuevos ministros, relevando a otros ministros que pasaron. ¿Y cuál es el juramento que les hace el presidente a sus ministros? Juráis por Dios y sus santos evangelios. Creo que renovó a 5 o 7 ministros esta semana que pasó, pero todos han jurado por Dios y por los santos evangelios. Con mucha tristeza nomás tenemos que decir que muchas veces juran sin conocer el contenido de ese libro precioso, que es el manual. Si el presidente juzgara de acuerdo al conocimiento a todo lo que está escrito en esa palabra, ¿qué serían de la nación? Pero bueno, no estamos para juzgarlo, sino ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios nos exhorta en 1 Timoteo 2:1, dice que se clame por nuestros gobernantes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces nuestras oraciones, amados hermanos, son poderosas ante Dios, quien tiene cuidado y amor por sus hijos. Hoy más que nunca. No debemos juzgar, no debemos estar rebeldes. ¿Se dan cuenta hoy día la rebeldía, lo que causa la rebeldía en nuestra nación? Vemos con mucha tristeza que este virus que se está expandiendo de una forma exponencial es por causa de la rebeldía, por no someterse a las autoridades. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar. O sea, acá dice, la palabra nos exhorta. Pablo nos muestra que debemos orar, y al mencionar a los reyes y a los que están en eminencia, Pablo se refiere a todos los que se encuentran en posiciones de autoridad. Pueden ser presidentes, ministros, parlamentarios, magistrados, jueces de las cortes, alcaldes, gobernadores, generales militares y policías, en fin. Todos aquellos que ejercen algún grado de mando. Por todos ellos tenemos que orar. O sea, no solamente centrarnos, ahora más que nunca, este mes, podríamos dedicarle a orar por nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque además ahora necesitamos vivir reposadamente. Que nuestro Dios Todopoderoso, que escucha la oración de sus hijos, pueda darle sabiduría, temor de Dios a nuestros gobernantes. Porque vieron lo que pasó al inicio de la pandemia. Se dieron leyes de emergencia, y como es como abrirle, se puede decir, la caja fiscal para que gaste.
Y vieron cómo, qué pasó. No tienen temor de Dios. No tienen temor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios? Es orar continuamente por las autoridades. Pero también orar continuamente, también tenemos que dar ejemplo con nuestro testimonio de que nosotros estamos sometidos a nuestra autoridad y lo respetamos. Respetamos esa autoridad que Dios ha puesto. Entonces, finalmente dice, encontramos 5 razones importantes para orar por los gobernantes. Primero, dice, para poder vivir quieta y reposadamente. O sea, tener paz. Porque si vivimos con este tipo de situaciones que estamos viviendo quieta y reposadamente, no, tenemos miedo. Hay un pavor repentino. Los que estamos trabajando, los que estamos saliendo, o sea, no vamos a decir que, no, yo tengo la cobertura del Señor, ya estoy cubierto por la armadura, no voy a pasar. No, estamos expuestos. Grandes siervos de Dios también se están contagiando. Estamos viendo lo que está pasando. Entonces, por eso que tenemos que orar continuamente para vivir quieta y reposadamente. También, para que se nos permita vivir en santidad y dignidad. Nosotros con nuestro testimonio de honradez, de honestidad, vamos a darle ejemplo a la gente que está alrededor nuestro. También, porque es bueno y agradable a Dios. Si hacemos estas 2 primeras cosas, a Dios le va a agradar. Y Dios va a mirar con beneplácito y nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Vamos a tener un gobernante que voltee los ojos, orar, Señor, en sueños revélate, que se encuentra con un siervo tuyo y que le hable. Y ahora que está cerca el 29 de julio, que es una costumbre, celebrar el Día de Acción de Gracias, poder ir a una congregación cristiana y que el siervo de Dios que le toca ministrar por Zoom, o no sé cómo será este 29 de julio, pero que el Señor lo llene de su Santo Espíritu, lleno del Espíritu Santo, porque dice, ¿quién es el que da convicción de pecado? Es el Espíritu Santo. Que le hable con poder a nuestro presidente y a todos los gobernantes. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor. También para que las personas puedan ser salvas. Debemos orar para que esos hombres también conozcan al Señor y puedan ser salvos. Y para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Porque, amados hermanos, así como nos dan ciertos privilegios, porque nosotros estamos anhelando con todo nuestro corazón, de que en algún momento podemos volvernos a congregar, estar juntos como hermanos, orar todos juntos. Hoy día lo estamos haciendo en obediencia, pero yo los animo que este mes, amados hermanos, oremos continuamente por nuestras autoridades. Dejemos de ser egoístas, de orar de repente por nosotros mismos. Oremos por nuestras autoridades, porque es importante. Necesita cuánta sabiduría necesita nuestro presidente, pero la sabiduría no va a venir por venir. La sabiduría va a venir cuando hay temor de Dios, cuando el presidente tenga temor de Dios, cuando esos hombres que manejan mucho dinero, los gobernadores, los alcaldes tengan temor de Dios. Ahí van a tener miedo tocar la caja fiscal, los gastos para cosas innecesarias. Entonces, por eso, amados hermanos, este sentir, esta palabra puso el Señor en mi corazón para compartirles, dado que ya acá la próxima semana vamos a celebrar los 199 años de independencia y probablemente vamos a tener el discurso de nuestro presidente como es de costumbre, una renovación, un nuevo compromiso, un nuevo plan de gobierno para lo que queda después de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir. Por eso los invito a cantar este cántico para poder tener nuestro servicio y clamándole al Señor, pidiéndole con todo nuestro corazón, a decirle, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Amados hermanos, no más insensibilidad. Debemos orar. El Perú tiene que vivir una transición de renovación, darle oportunidad a los jóvenes. Yo soy uno de los que, a mí me gusta darle oportunidad a los jóvenes. La palabra de Dios dice que los levitas empezaban su servicio a los 25 años y terminaban a los 50. Eso dice en el Antiguo Testamento. Yo soy uno de los hermanos, uno de los siervos del Señor, que me gusta, porque he visto a través de la palabra. Dios levantó muchos jóvenes, como el rey David. Levantó a Daniel,
Levantó a José como gobernantes. ¿Y qué clase de gobernantes, hermanos? Jóvenes empezaron jóvenes. Porque la mayoría de la población del país, del Perú, amados hermanos, son jóvenes. Y les siguen adolescentes. Y cuando ven obrar bien a estas autoridades que Dios ha puesto para que gobiernen el Perú, Dios va a escuchar nuestra oración. Por eso que tenemos ya no vivir más siendo insensibles, porque hay tanta necesidad. Eso lo sabe el Señor. El Señor quiere que nosotros expresemos con nuestro corazón. Te pido la paz para mi ciudad, para mi país, para mi distrito. Te pido perdón por mi ciudad. Hemos visto lo que pasa en nuestra ciudad. Rebeldía tras rebeldía. Desobediencia tras desobediencia. Se amparan en la crisis económica. No conocen a ese Dios que es poderoso para suplir. Dice, en la casa del justo nunca faltará pan, ni su descendencia mendigará pan. A mí me da mucha tristeza la cantidad de mendigos venezolanos que tenemos en nuestro país. No solamente acá, sino en todo el continente. Pero, amados hermanos, eso no debe suceder. Gloria a Dios, pues el otro día vi con una cosa preciosa. Cogieron a todos los hombres que no tenían hogar, que estaban en la casa, y lo llevaron a un hogar. Un gesto lindo. Dios se agrada ese tipo de acciones que hace nuestro gobernante. Entonces ahora, ¿qué le podemos decir a nuestro Señor? Perdónanos, Señor. Perdona a mi ciudad, a mi país, a mi distrito. ¿Y cómo debe ser esto? Como hace un tiempo atrás compartí, la forma correcta de presentarnos ante Jesús es postrándonos, humillándonos y hablándole con ruegos que salga lo más profundo de nuestro corazón para que Él pueda sanar nuestra ciudad. Y decirle, Señor, busco tu rostro, porque dice la verdad, ¿a quién iré? Solamente podemos ir al Señor. Así que, amados hermanos, desde su casa, desde su televisor, desde su computadora, desde su teléfono, los invito a entonar este cántico de alabanza con todo su corazón. Que Dios los bendiga. Ayúdame a mirar con tus ojos. Lo quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién